Hola, hoy vamos a ver cómo el Señor nos enseña a reconciliarnos con nuestros hermanos. Y el Señor nos vive enseñando todas las cosas que como hijos debemos aprender. Y por ejemplo en Mateo 18, del 15 al 17 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más, porque todo asunto se resuelve mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. ¿Cierto, pastora Mile? Sí, es maravilloso cómo la Biblia nos enseña, pues, cómo nos debemos comportar, ¿no? Y aquí nos está hablando el Señor a través de Mateo, cuáles son las formas en que nosotros nos debemos reconciliar entre los hermanos, porque evidentemente, aunque estamos en la iglesia, somos una comunidad, pues no dejan de pasar a veces cosas, Eventualidades. sí, cosas que entre hermanos puede hacer que nos molesten del otro o que nos ofendan muchas veces o que nosotros mismos hagamos a veces cosas que le ofenden al otro o que le molestan al otro, ¿no? Entonces el Señor nos enseña mediante estos versículos cómo debemos hacerlo y dice exactamente, por tanto, si tu hermano peca contra ti, en esta parte yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia es clara, dice si peca contra ti, es decir, si comete alguna ofensa, si comete algo que verdaderamente esté estipulado en la Biblia como pecado, ¿no? Porque luego a veces pasa muchas veces que nos molestamos porque la persona pasó y no nos vio y no nos saludó, ¿no? Y no saludar a alguien, pues no es ningún pecado, ¿no? Entonces, pero en el evento en el que pase esto, ¿qué dice la Biblia? Que vayamos primero con el hermano y lo confrontemos personalmente, uno a uno. Si nuestro hermano no escucha, no nos hace caso, entonces traemos dos testigos. Y si tampoco así hace caso, entonces ya como que lo hablamos con la iglesia, ¿no? Es decir, con nuestros pastores, nuestras autoridades, ¿no? Y ahí pues ya se va a tomar una decisión más drástica, ¿no? Pero muchas veces como que nos guardamos las cosas, nos quedamos con las cosas adentro y empieza a crecer la bolita de enojo, rabia, odio, ¿no? ¿Cómo ves, pastora? Exactamente, empieza a quedarse ahí una raíz de amargura y pues el Señor no quiere eso, Él es el mayor ejemplo de reconciliación, Jesucristo. Amén, amén. Dice en Colosenses 1:20, dice, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Él nos está enseñando eso y nosotros como hijos pues aprendemos del Padre, ¿no? Amén. Y Él nos está diciendo, si yo que sacrifiqué todo vine a reconciliar a su creación con el mismo Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros con nuestros hermanos? En realidad les aseguro que si uno hace estas cosas, uno queda tranquilo porque le estás obedeciendo al Señor, porque está haciendo su vida a semejanza al Señor, que Él muestra el camino y aparte estamos creciendo, madurando, estamos también dejando que el Señor actúe en nosotros. Para que nosotros seamos ejemplos para otros y cerrando puertas, porque es muy importante, cerrar puertas para que el enemigo no venga a meter ideas, cizañas, como tú estás diciendo, ¿no? Ay, es que a veces no lo saludó, si nosotros dejamos a veces las cosas así, a pesar de que eso no es un pecado ni nada, hay cosas más fuertes que puedes hacerle a la otra persona. Pero sí tenemos que cuidar nuestro corazón y no dejar puerticas abiertas ni rendijas para que el enemigo no venga a decir otra cosa. Así es. Y evidentemente si el Señor no lo pone en la Biblia es porque Él sabe que puede pasar, ¿no? Él sabe que somos humanos, que somos imperfectos, que estamos en el camino, que queremos llegar a
a tener la estatura de ese hombre perfecto, ¿no? Pero Él sabe que en nuestro camino, en nuestro caminar, pues van a pasar estas cosas, ¿no? Y como tú decías, no hay mayor ejemplo que Jesucristo, ¿no? Y yo Amén. creo que no hay nada que nosotros no podamos perdonarle a nuestro hermano. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de eso. Eso es parte de la sabiduría que nos enseña la Biblia, ¿no? Amén. No tenemos que obrar en la carne. Ay, me hizo esto y entonces ya me cae mal, lo odio, ya no le hablo. No, eso es caminar en la carne. Sí. Y parte de ser sabios, de obrar en sabiduría, es hacer lo que la palabra de Dios nos está diciendo que hagamos, ¿no? Y es muy conciso, el versículo es muy conciso, o sea, no hay manera de que te equivoques. Si tú vas y arreglas el problema con tu hermano, como lo dice Mateo 18, 15 al 17, yo sé que el Señor se va a glorificar en ese tema y las cosas se van a arreglar. Exactamente, y veremos el fruto, porque Así es. estamos dando una enseñanza no solamente a los que están alrededor, sino para nuestras generaciones. Y dice ahí que daremos buenos frutos en Colosenses de 1, el 10, ya lo pueden ustedes revisar. Él dice que vamos a tener buenos frutos, pero de verdad que nosotros lo hagamos por ese amor, ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros en realidad esos son los sacrificios que le debemos demostrar al Señor, por ese amor. Y me encanta un versículo que está aquí en Filipenses 2, bueno, a finalizar el 1 dice, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? En el 2 dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¡Wow! Qué bonito. ¡Qué hermoso es el Señor! El Señor nos dice que nos amemos unos a otros. No somos perfectos y lo tenemos que saber, no somos perfectos. Así es. Pero el Señor nos habla, nos vive diciendo en toda su palabra y todas sus enseñanzas que nos amemos unos a otros. Así es. ¿Cierto, ¿Qué te parece pastora? si oramos, pastora? Sí, claro que sí. Vamos a orar para terminar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos enseña, nos corrige, Señor, y nos ayuda a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Padre mío, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, siempre nos guíe, Señor, para que podamos poner como obra tu palabra en nuestra vida, para que podamos arreglar aquellas cosas que a veces nos ofenden, que a veces nos hieren, Señor, con nuestros hermanos, con nuestra comunidad, Señor, que lo hagamos de la manera como tú quieres que lo hagamos, Señor, que no guardemos rencores en nuestro corazón, que tengamos un corazón perdonador como tú lo tienes con nosotros día a día. Gracias, amado Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.